Vamos a hablar en medio de los conflictos en el hogar. Ese es el tiempo que vamos a tener para este tema. Los hermanos que están coordinando, por favor, me dan pantalla vista del hablante. No voy a utilizar diapositivas, entonces pueden darme vista completa, por favor. Bien, entonces, en medio de conflictos en el hogar. Hermanos y amigos, pues no ha sido un secreto para todos que esta pandemia ha creado ciertas dificultades en las relaciones familiares. Y vamos a mirar a la luz de la Escritura qué podemos hacer, cómo podemos ser parte de la solución, cómo podemos ayudar en medio de los conflictos que se han presentado y que se están presentando. Bien, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Que es uno de los subtemas de este tema general. Es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro para dominar, someter, controlar o agredir, bien sea física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente. Puede ocurrir dentro o fuera del domicilio familiar. En marzo de este año, exactamente en marzo 8, la revista Semana presentó un informe sobre la violencia intrafamiliar en Colombia, que dice así: en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía General de la Nación indicó que en los 2 primeros meses de 2021 se presentaron 37 feminicidios en el país, lo cual resulta preocupante para las autoridades debido a que las cifras crecieron un 8.8% frente a las que se presentaron en el mismo periodo del año anterior. Como se ha venido advirtiendo, en medio de la pandemia ha crecido el número de casos de violencia contra la mujer en el país, por lo que se han abierto distintos canales para que ellas puedan denunciar este tipo de actos. En el informe, la entidad indicó que los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Santander, Atlántico y Bolívar son las zonas de Colombia en donde más han crecido los casos de violencia contra la mujer. Solo en los 2 primeros meses del año, la Fiscalía recibió 14.711 denuncias por violencia intrafamiliar, una cifra que prendió todas las alarmas en la entidad, mientras que de violencia sexual se han registrado 3.877 casos en estos 2 meses, principalmente en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. Línea 155. El Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, con el apoyo de la Policía Nacional, puso en operación en todo el país la línea 155, con atención las 24 horas del día, todos los días de la semana. Los colombianos podrán comunicarse bajo reserva y gratuitamente a esta línea, desde cualquier operador en todo el territorio nacional, para recibir orientación en temas relacionados con violencia de género. Del mismo modo, quienes se comuniquen podrán conocer la oferta institucional dispuesta por el gobierno y los mecanismos en marcha para prevenir,
minimizar y eliminar las violencias contra las mujeres. Según un informe presentado por la Procuraduría General de la Nación, entre el 25 de marzo de 2020 y el 4 de febrero de 2021, se recibieron 31.467 llamadas de mujeres a la línea 155. Es decir, un promedio diario de 104 llamadas según el informe. La Procuraduría también indicó que muchas mujeres no pudieron acceder a rutas efectivas de atención o tenían miedo de acercarse a denunciar. Durante la pandemia en 2020, las mujeres no pudieron acceder a las rutas efectivas de atención. Tenían miedo de acercarse a medicina legal, centros de salud, entre otros. Entonces, claramente existe un subregistro y esto es evidente en el aumento de llamadas a la línea 155 y el contacto en Fiscalía General de la Nación, advierte el informe de la Procuraduría. Bueno, estos son extractos de este artículo de la revista Semana del 8 de marzo de este año, en donde se evidencia el creciente número de casos de violencia intrafamiliar y sobre todo violencia contra la mujer. Hermanos, esto debe llevarnos a una reflexión. Si el gobierno está preocupado, ¿cómo estamos nosotros como iglesia del Señor? Más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto. Pero, ¿qué causa la violencia intrafamiliar? Hay varias causas a un nivel general, las vamos a mirar. Deficiente comunicación en familia. Precisamente al estar confinados el año pasado durante 3 meses o algo más, produjo en la familia que, como no estaban acostumbrados a comunicarse, sencillamente lo que trajo fue más dificultades. Entonces, hay que promover más el diálogo y la comunicación en familia. Otra causa de la violencia intrafamiliar: dificultades en la relación de pareja por infidelidad, dependencia económica o emocional. Otra, consumo de licor o sustancias psicoactivas por parte de algún miembro del núcleo familiar. Otra causa, interferencia por parte de terceros, sean suegros, hermanos u otras personas, en la relación de pareja o la crianza de los hijos. Que alguno de los miembros de la pareja o ambos haya sido víctima de violencia en su familia de origen. Esto también produce violencia intrafamiliar. Otra causa, dificultades económicas, de salud, física o psicológica de algún miembro de la familia. Inadecuado uso en el manejo de la autoridad y distribución de roles en la familia. Desconocimiento de estrategias alternativas para la solución de conflictos en el hogar. Y por último, desconocer los puntos de vista, opiniones o gustos diferentes a los nuestros en algún miembro de la familia. Como dije, estas son causas a un nivel general que puede tocar tanto hogares no cristianos como de hogares de creyentes. Bueno, pero conocer que esa es la situación no ayuda para nada. Hay que brindar alternativas de solución. Vamos a mirar cómo prevenir la violencia intrafamiliar. Establecer normas claras con la familia para la convivencia. En primer lugar.
Es importante en el seno del hogar definir reglas que incluyan derechos y deberes a los que viven bajo un mismo techo, pues estas ayudan a establecer límites de la conducta. Deben ser de fácil interpretación y deben ser aceptadas por todos los miembros de la familia. Toda familia o casi toda familia tiene padre y madre que lideran los hijos. Entonces es bueno establecer estas normas claras para que cada uno de los miembros de la familia sepa qué debe hacer y así se minimizan los problemas que puedan surgir. Número 2. Fortalecer el diálogo en familia. Escuchar activamente. Tratar de no caer en juicios precipitados. Evitar las críticas. Ponerse en los zapatos del otro. Demuestran interés y respeto por los sentimientos de los demás en el hogar. Así generamos un ambiente de confianza, clave para mejorar la comunicación en la casa. Recuerda que la palabra deberá ser coherente con la acción. Hermanos, yo creo que, y amigos, este es el punto principal de la forma de prevenir la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de hogares no se dialoga. Cada uno hace su propia vida y esto hace que los problemas se tornen difíciles de solucionar. Entonces, es necesario fortalecer el diálogo en familia. Y el varón, como cabeza del hogar, debe liderar esta alternativa importante para prevenir la violencia en el hogar. Reunir a la esposa, a los hijos y dialogar, ponerse de acuerdo en aquellas situaciones en que el hogar puede funcionar de la mejor manera. Bueno, si el hombre por alguna razón no está, porque trabaja lejos del hogar, o sencillamente porque no le interesa, recae la responsabilidad sobre la madre de familia. Fortalecer el diálogo, establecerlo y fortalecerlo para que de esta manera en el hogar se respire un mejor ambiente y se evite la violencia intrafamiliar. ¿Cómo prevenir la violencia intrafamiliar? Tercero, mediar en los conflictos. La mediación es una estrategia alternativa para resolver los conflictos que surjan en la familia. Establecer el costo emocional que provocan los conflictos es ganar terreno en la resolución de los mismos a través del consenso, la neutralidad, la confidencialidad. Es el método de la mediación familiar que ayuda a crear ambientes de negociación y cooperación. Bien sea que el conflicto se presente entre la pareja o entre los hijos y los padres o los padres y los hijos, la mediación es muy importante. Si en los miembros de la familia por alguna razón no se puede o no se logra, hay que buscar la mediación de una tercera persona que ayude en el conflicto. Una persona de confianza que pueda estar ahí como un árbitro, ayudando en el problema que se ha presentado. ¿Qué más puede prevenir la violencia intrafamiliar? Expresar afecto. Hay que dejar de lado el orgullo y la timidez que hace que no se expresen fácilmente sentimientos en el hogar. Hay que romper el hielo, sonreír,
hacer actividades juntos, mostrando interés el uno por el otro, ser amable, ofrecer disculpas cuando se ha equivocado, son conductas recomendables para comunicar lo importante que es cada miembro de la familia. Sabemos que vivimos en una cultura machista, donde nos enseñaron a algunos de nosotros que en el seno del hogar, que los niños no lloran, que los niños no expresan sentimientos, y así crecimos. Y entonces el hombre, el varón en el hogar, piensa que si expresa sus sentimientos está perdiendo autoridad. Por eso se muere algún familiar o hay algún problema difícil y no se expresan esos sentimientos. Pues no debe ser así. Aprendamos a expresar sentimientos en el seno del hogar, a dar afecto, a recibir afecto, porque esto facilita. Cuando hay dificultades, ya hay un terreno ganado, de tal manera que es más fácil solucionar los problemas. Y ojo con esto, no esperar que algún miembro de la familia muera para expresarle cuánto le amamos. Muchas veces sucede esto. No, arreglar los asuntos que han generado conflictos, pedir o dar perdón y tener un buen ambiente en el hogar, manifestando esos sentimientos. Hay que expresarle a la esposa cuánto la amamos o viceversa, o a los hijos y los hijos a los padres. Esto crea un ambiente propicio para evitar la violencia intrafamiliar. Bien, ahora vamos a ver algunos casos de violencia intrafamiliar en la Biblia. Encontramos un caso entre hermanos, los primeros hermanos que hubo en esta tierra, Caín y Abel, que nos habla de violencia física. El relato lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, entonces aquí tenemos el relato del primer homicidio que hubo en la historia de la humanidad. Caín, por envidia, por celos, por ira, mató a su hermano Abel. Y sabemos que en la actualidad también hay hermanos que han dado muerte a sus propios hermanos por diferentes motivos. Entonces esto no es tan nuevo. Otro caso de violencia intrafamiliar que encontramos en la Biblia es entre esposos, Nabal y Abigail. En este caso vemos violencia emocional, física y probablemente sexual. Encontramos en la Biblia
cómo era esta pareja. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 2 y 3. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Aquí se nos describe bien, pues, cómo era cada uno de ellos. Un contraste muy marcado en esta pareja. Ella era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Podemos agregarle que era sabia, prudente, hacendosa, derivado pues de estas características que encontramos aquí. Pero ¿cómo era él? Era hombre duro y de malas obras. Y aunque no se nos dan más detalles, suponemos que Abigail sufría mucho con este hombre, con un temperamento fuerte, un hombre sin sensibilidad, un hombre que no conocía el ser caritativo, no conocía el hecho de ayudar a los demás, porque como era rico y a él no le faltaba nada. Entonces imaginémonos a esta mujer viviendo con este hombre. Por eso yo le coloqué que en este hogar existía la violencia emocional, física y muy probablemente sexual. Por la descripción que tenemos acá del carácter de este hombre. Pero también tenemos en la Biblia un caso de violencia física y sexual entre hermanos, que fue el que se presentó entre Amnón y Tamar. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, que dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Bueno, aquí se describe a Absalón y a Tamar como hermanos del mismo padre y la misma madre. Pero Tamar era hijo de David con otra esposa que él tuvo. Entonces, Amnón y Tamar eran medios hermanos. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. De tal manera fue la pasión que Amnón sintió por Tamar, que se enfermó. Y un amigo de él le preguntó que por qué estaba enfermo, y él le comentó que era que no, pues que sentía mucha atracción por su hermana, pero que no hallaba qué hacer. Y este amigo, entre comillas, le dio un consejo. Le dijo: no, pues hágase el enfermo, le pide al rey que deje ir a su hermana Tamar a visitarlo y a atenderlo, y ahí usted aprovecha la ocasión. Ese, en otras palabras, fue el consejo que este amigo le dio, más bien el mal consejo que le dio. Y entonces en el versículo 8 dice: y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Versículo 13. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra?
y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Bueno, una historia muy triste de violencia intrafamiliar. Vemos acá cómo Amnón se enamoró de su media hermana y quería dormir con ella. Se forjó ese plan, como ya lo vimos, aconsejado por un amigo, y hasta que se encontró a solas con ella y la forzó para que tuviera relaciones sexuales con él. Este asunto muy triste en la familia de David. Muy triste porque se presentó entre estos dos medios hermanos. Pero sabemos que es algo que se ve en el día de hoy también. Hay que tener mucho cuidado en los hogares. Hay que cuidar los niños, las niñas, los adolescentes. Muchos casos de violencia sexual se presentan en los hogares con personas conocidas. Por eso los padres y madres de familia deben de estar alerta, deben tener mucho cuidado con sus hijos, con sus hijas, con las personas conocidas. El alto índice de violencia sexual con personas conocidas nos demuestra que no son cualquier persona las que se acercan a los niños, a los adolescentes, para maltratarlos. Entonces, debe haber un cuidado especial de parte de los padres y aconsejar, orientar y prevenir a los hijos e hijas de que esto puede pasar. Es muy triste que aún familiares abusen de sus propios familiares, pero así pasa. No es un secreto, son cosas que suceden a diario y que hay que buscar remediar en el seno de los hogares con la prevención sobre todo. Bien, podríamos encontrar otros casos en la Biblia, pero vamos a dejar hasta ahí. Como iglesia del Señor, ¿qué podemos hacer? Como dije antes de leer el informe de la revista Semana, el gobierno está preocupado y nosotros como iglesia estamos preocupados por la violencia intrafamiliar que se está presentando. En realidad, la violencia doméstica se opone rotundamente al plan de Dios para las familias. En Génesis 1 y 2 vemos el matrimonio como una relación de ayuda en una sola carne. Efesios 5:21 habla de la sumisión mutua en el hogar, en la sociedad. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 2, 22 al 24 explica la sumisión de la esposa a su esposo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Los versículos 25 y 28 de Efesios 5 también nos hablan del amor abnegado del marido hacia su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Primera a los Corintios 7:4 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
Los dos, ¿esto qué significa? Que los dos se pertenecen el uno al otro y están llamados a amarse como Cristo nos amó. El matrimonio es una imagen de Cristo y de la iglesia. La violencia doméstica está muy lejos del carácter del Señor Jesús. La violencia intrafamiliar que involucra a los niños también es condenada por Dios. El Salmo 127:3 dice: He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios confía a los padres los hijos y esos padres deben cuidarlos amorosamente y entrenarlos. Efesios 6:4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Igualmente, los hijos deben obedecer a sus padres, según Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué diremos entonces de aquellos padres que ultrajan con palabras y aún físicamente a sus padres? Están fuera del contexto bíblico. Están haciendo lo contrario a lo que Dios les ha mandado. Honrar padre y madre es un mandamiento a los hijos por toda la vida. ¿Para qué? Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, la disciplina es importante. Dios la estableció. Pero la disciplina es claramente diferente, de la violencia y el abuso. Cuando hablamos de disciplina a los hijos, no hablamos de violencia y abuso. Hablamos en el contexto en que Dios lo ha establecido, con amor, con el deseo de que haya cambio en el corazón y en el comportamiento de los hijos. Además, a un nivel general, seguir a Dios implica servir a los demás, no manipularlos y controlarlos. Jesús dijo a sus discípulos: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28. Entonces nuestra vida debe caracterizarse por una vida de servicio a los demás, como el Señor Jesús lo hizo, y no de manipulación y control a nuestros semejantes. El Señor Jesús dijo también: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Y en Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, los cristianos estamos llamados a amar con sacrificio a los demás, especialmente a los miembros de nuestra propia familia, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, ¿qué actitud debemos asumir como iglesia del Señor ante la violencia intrafamiliar? ¿Cómo puede la iglesia local ser un lugar de refugio, restauración y confrontación en un caso de violencia intrafamiliar? Bueno, 4 cosas que podemos tener en cuenta en este sentido. Una es proteger a la familia. Los golpes
son heridas físicas serias que deben ser tratadas inmediatamente. La víctima que ha sido lastimada debe ser alejada de su abusador y resguardada, ya sea por un familiar o alguien cercano que lo proteja. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hay que proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar. Ver el mal y esconderse es lo que dice este proverbio. La iglesia local debe contar con un grupo de personas que sepan cómo manejar estos casos, que atiendan, que cuiden, que aconsejen y apoyen en estas situaciones. Esto incluye la atención médica, espiritual y, dependiendo del caso, atención gubernamental. Debemos ser conscientes que hay un problema y que como iglesia del Señor debemos intervenir, debemos ayudar, debemos proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar. Otra cosa que podemos hacer es confrontar al abusador o abusador. La ayuda a las víctimas debe incluir esto. Pero ¿qué pasa si es en el caso de un creyente? Mateo 18 nos enseña acerca de la disciplina para el hermano que ha pecado y que podemos aplicar en estos casos. Versículo Mateo 18:15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esto es confrontación. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si el abusador se congrega y profesa ser creyente, los ancianos deben confrontarlo con el evangelio para arrepentimiento y perdón. Si resiste en arrepentirse, el asunto debe ser notificado a la congregación. Versículo 17. Si aún así no se arrepiente, la Biblia nos dice que debemos tenerle como gentil y publicano. Es decir, tratarlo como a un inconverso. El propósito de esto es la restauración, la cual se lleva a cabo si el implicado oye a los hermanos y es ganado y restaurado por ellos. Como dice ahí el versículo 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Yo sé que lo que estoy diciendo puede causar cierta polémica, pero hermanos, es claro que los creyentes no deben acudir a los tribunales humanos con un hermano o hermana acusados de violencia intrafamiliar, hasta tanto que se haya llevado a cabo este proceso, porque en la iglesia del Señor debe haber hermanos sabios y entendidos en las escrituras para juzgar estos casos. Primera a los Corintios capítulo 5 nos habla de esto. Versículo 1 en adelante. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Lo que quiero decir que si se presenta un caso de violencia intrafamiliar en la iglesia del Señor, primero hay que dar este paso. Juzgar
dentro de la iglesia el asunto. Y si se hace el proceso de Mateo 18 de confrontación personal, luego con 2 o 3, y luego diciéndolo a la iglesia, la Biblia dice, tenle por gentil y publicano. Ahí sí hay que entrar a mirar la parte procesal, la parte gubernamental con un hermano. Pero no hay que saltar los pasos. Estoy hablando con alguien que es creyente. Primero debe ser juzgado dentro de la iglesia, dando los pasos de Mateo 18 y luego ahí sí mirar la parte legal. ¿Qué otra cosa podemos hacer para ayudar en los casos de violencia intrafamiliar? Ya hablamos de proteger a la víctima, hablamos de confrontar al abusador o abusadora. Y en tercer lugar, sanar a los involucrados. La gracia de Cristo está tanto para la víctima como para el abusador. Sin embargo, Dios muestra amor y misericordia a la víctima y al abusador de diferente forma. A la víctima, al acompañarle en su dolor físico y emocional, y al abusador, al acompañarle en las consecuencias de su pecado, incluso si resulta en encarcelamiento. Buscar la sanidad es importante tanto para la comunidad local como para la familia afectada. Dios ha enviado a su único Hijo para sanar nuestros corazones trabajados y cargados de todo pecado. ¿Qué dijo Jesús? En Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Los corazones afligidos por violencia intrafamiliar encuentran ayuda y consuelo en el Señor. Encuentran descanso para sus almas atribuladas por este pecado. Y pueden echar toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Entonces, la gracia del Señor está de un lado y del otro, dando los pasos correctos y haciendo las cosas en el tiempo correcto también. ¿Qué otra cosa podemos hacer como iglesia del Señor? Número 4. Acompañar a las víctimas de violencia intrafamiliar. Ya sea que el asunto sea algo que ha sucedido en pocos días, meses o años, la víctima debe ser acompañada por uno o varios de los hermanos líderes de la iglesia que brinden en amor la ayuda que se necesita. Las víctimas necesitan reordenar su vida a través de las buenas nuevas del evangelio. Muchas de las víctimas experimentan periodos de depresión, alejamiento, vergüenza y debilidad en su fe. Necesitan de una comunidad que los abrace, que les recuerde las verdades imperecederas de la palabra de Dios, reveladas en Cristo. Si el abusador desea restauración, debe ser separado de la víctima mientras muestra un verdadero arrepentimiento, ya sea que esté en las manos de autoridades legales o viviendo solo. Cuando los pecadores violentos abrazan el amor de Cristo y reciben consejo, se transforman en canales por donde fluye y se manifiesta la eficaz gracia de Cristo que los perdona y los restaura. Todos estos asuntos pueden crear un ambiente de hostilidad en los hogares que necesita ser restaurado.
Cuando hablamos de tolerancia, no estamos hablando de amparar, de encubrir el pecado. Estamos hablando de entender cada una de las partes implicadas y brindarles la ayuda que necesitan a la luz de las Escrituras. Por eso es que tolerancia es la disposición a admitir en los demás una manera de ser, de obrar o de pensar distinta a la nuestra y que no sea pecaminosa. Hay cosas que no podemos admitir, como la violencia intrafamiliar. Pero hay cosas en las que podemos pensar diferente y podemos vivir en paz. Sinónimos de tolerancia son nobleza, benevolencia, caballerosidad, generosidad, hidalguía, lealtad, magnanimidad, longanimidad, clemencia, indulgencia, afabilidad. Todas estas expresiones para poder ayudar a otros, para poder admitir que hay personas que piensan diferente a nosotros. ¿Y esto qué trae? Paz al hogar. Por eso la Biblia nos habla que, por ejemplo, en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y otros versículos también que nos hablan acerca de esto. Este es un asunto al que debemos ponerle cuidado, hermanos, a ayudar a las familias de creyentes o no implicados en esto, a través del consejo y de la orientación bíblica. Que el Señor nos ayude para que sea así. Estas estadísticas deben prender nuestras alarmas para estudiar, para capacitarnos y para estar en disposición de ayudar a las familias que sufren por violencia intrafamiliar. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque nos permite mirar estos temas un poco espinosos, pero que hacen parte de la sociedad de hoy. Ayúdanos como iglesia a ser diferentes, a estar pendientes de la ayuda que necesitan nuestros semejantes en casos como estos. Que podamos, a la luz de la Escritura, llevar consuelo tanto a las familias que están sufriendo violencia como a aquellos que la producen, porque te necesitan a ti, porque requieren la ayuda tuya para poder superar cada una de estas manifestaciones. Te damos gracias, Padre, y pedimos tu ayuda para nosotros también ser parte de la solución a este problema y que podamos, Señor, con tu palabra, proporcionar esa ayuda que se necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.